El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. 2019 ha sido un año con bastante agitación social en Sudamérica. Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia han sucumbido en una ola de manifestaciones violentas, saqueos, actos de vandalismo que han puesto a prueba la fortaleza o debilidad de sus sistemas democráticos. ¿Se trata de la deuda de gobernantes con sus pueblos o de soterradas intenciones golpistas? Lo que vivimos en Ecuador fue una clara demostración de cómo una protesta que aparentemente tenía buenas intenciones fue manipulada por élites políticas interesadas al extremo de llegar a causar la muerte de ciudadanos, la destrucción de propiedades públicas y privadas, cuantiosas pérdidas económicas, desabastecimiento de productos, conmoción nacional y sobre todo desestabilización democrática. Y ahora Chile y Bolivia están viviendo momentos de grave agitación política. Y aunque parezca que son por razones diferentes, en ambos casos la política está de por medio. Ambos países están bien con sus economías, aun cuando Chile se destaca por ser el único país latinoamericano con cifras similares a los países del primer mundo. Ambos han vivido un extenso periodo democrático. Mientras en Chile se han alternado la derecha y la izquierda, en Bolivia el socialismo lleva más de 13 años en el poder. Entonces, ¿a qué se debe este descontento popular? ¿Hay realmente un reclamo justo del pueblo o son intereses ocultos los que manipulan las revueltas? Para entender el origen de los estallidos sociales, es necesario trazar algunas perspectivas históricas. A continuación les presentamos un primer reportaje puntualizando el conflicto chileno. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Chile es un oasis en medio de una convulsionada América Latina, decía el presidente Sebastián Piñera, y a los pocos días el oasis explotó. Hemos logrado pasar. Chile pasó de ser el país de la macroeconomía ejemplar al país de la furia. ¿Cuántas ya tenés? 12. Los pacos culiados le tiraron un perdigón. Llévenla a llegar a la niña. A inicios del mes de octubre, el gobierno anunciaba la subida del pasaje del metro por cuarta ocasión en menos de 2 años. Y es así como la tarifa en hora punta del metro de Santiago pasaba a costar de 760 pesos en febrero de 2018, equivalentes a $1.03, a 780 pesos en octubre de ese mismo año, equivalentes a $1.05. Luego, en enero de 2019, subió a 800 pesos, equivalentes a $1.08. Y finalmente, a 830 pesos en octubre de este mismo año, equivalentes a $1.12. Sin embargo, los sueldos no subieron. Pero fue la postura del gabinete presidencial, especialmente del ministro de Economía Andrés Fontaine, que sugirió a los empleados, a la clase trabajadora, levantarse más temprano
para evitar la tarifa en horas punta, lo que desató el caos. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. La realidad, Matilde, es que cuando los costos suben no hay muchas opciones. O suben los precios o tiene que el Estado ponerse con un subsidio mayor. Ya en el caso del transporte en Santiago, del transporte de pasajeros, del llamado Transantiago, el 50% del costo se financia con un subsidio y obviamente aumentar ese subsidio significa restar financiamiento para otros fines también muy prioritarios desde el punto de vista social. Estudiantes de colegio y universidades empezaron a ingresar en masas a las estaciones para no pagar el pasaje a manera de protesta, a lo que el gobierno respondió enviando carabineros con la misión incumplida de disuadirlos. Pero el efecto resultó como intentar apagar el fuego con gasolina. En menos de 2 días se sumaron grupos civiles de diferentes regiones y las calles convulsionaron. Quema de buses, quema de estaciones de metro, saqueos, violencia, actos de vandalismo y terror oscurecieron todo Chile. Aunque el gobierno intentó resistir, al cabo de una semana Piñera intentó atajar el caos con el anuncio de la suspensión del aumento tarifario. Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley. Pero las protestas iban mucho más allá de la subida de un pasaje de metro. Esta solo fue la gota que derramó el vaso del descontento social que se germinaba ya hace 3 décadas atrás. ¿Cómo es que Chile pasó de ser el país del oasis a un escenario de protestas tan violentas, con más de una decena de muertos en menos de 15 días? Estas son las claves para entenderlo, y hay que ir hacia atrás en el tiempo, desde Allende a los Chicago Boys y la transición de un Estado totalitario a la democracia. En 1970, Salvador Allende fue el primer socialista electo del mundo e instauró en Chile un modelo con medidas como la reforma agraria y la nacionalización de las empresas privadas, hasta que fue derrocado en 1973 por el general Augusto Pinochet, quien recibió un país con una inflación del 500%, según datos del Banco Mundial. Pinochet buscó ayuda en un grupo de prometedores jóvenes chilenos, a los que apodaron los Chicago Boys, en referencia a sus estudios realizados en la Universidad de Chicago, los hijos prodigio del neoliberalismo. Los Chicago Boys convirtieron al país en una especie de laboratorio y cambiaron diametralmente el modelo económico. Se convirtieron en los pioneros de América Latina. Se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la intervención extranjera. La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet. Con la creación de una nueva constitución política, los servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud, responsabilidad del Estado. La represión y los crímenes de lesa humanidad del gobierno del tirano Pinochet llevaron a Chile a la transición democrática en el año de 1990, y aunque se realizaron algunos cambios, como la introducción de seguros de salud universal, de desempleo, la concesión de las carreteras y la mejora en la educación pública, el modelo continuó. Y así nació el milagro de América Latina, el oasis, el modelo, el ejemplo. Y los resultados se reflejaron. En el más reciente informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile es el país con la tasa más baja de pobreza en la región, con el 13,7%, seguido de Costa Rica con el 16,5% y Panamá con el 17%.
Al paso de 3 décadas, la fórmula parecía funcionar, al menos eso reflejaban las cifras macroeconómicas. En el año 2000, el 30% de la población chilena vivía con un promedio de $5.05 al día y para el 2017 esto subió a $6.04 al día. Otro indicador de desarrollo fue la evolución del PIB per cápita, que no es otra cosa más que la relación que existe entre el nivel de renta de un país y su población. Chile nuevamente es el más alto de la región. En 2018 fue de $15.923, muy por encima de los $9.023 para América Latina y el Caribe. En cuanto al gasto social, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas de desarrollo social. Chile, $12.387 anuales por habitante y Uruguay, $2.251 por habitante cada año. Actualmente el salario básico en Chile es de $414. El salario promedio es de $550 al mes. Gran parte de ese dinero se destina al sistema de pensiones, donde los fondos privados son administrados por las AFP, administradoras de fondos de pensiones, que representan el 83% del Producto Interno Bruto, según las cifras oficiales, una de las más altas del mundo. A decir de los chilenos, su país, más que un país, es una empresa privada y son ellos los que deben pagar por la atención de sus servicios. Y al final del día suman y restan y les queda muy poco. Los manifestantes acusan tanto a líderes de izquierda, de derecha y de centro de no haber construido una sociedad con mayor justicia social. El modelo económico del país sudamericano se ha puesto, pues, en el centro del debate. Y aunque expertos economistas vaticinan en sus proyecciones que en menos de una década, este país ubicado en el continente suramericano sería el único que pasaría a ser un país del primer mundo, el modelo para muchos está vetusto y para otros no es más que un espejismo. Tratar de entender lo que está pasando en América Latina resulta un poco complejo. Las movilizaciones registradas en cada uno de los países tienen raíces diferentes, pero se parecen en 3 asuntos fundamentales: el descontento social generalizado con el sistema político y económico, una clase media creciente con temor a regresar a la pobreza en cualquier momento, y los gobernantes que no han sabido entender las nuevas generaciones y sus formas de aglutinamiento. Al volver hablaremos sobre la crisis que vive Bolivia, su origen y qué reclaman los ciudadanos en las calles. Estamos de vuelta con Artículo 18. ¿Qué está pasando en Sudamérica? En las últimas semanas hubo enfrentamientos entre la población civil y la fuerza pública en las calles de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Chile y también en las de Bolivia. Las razones no distan mucho de las del resto del continente. Luego del boom del socialismo del siglo XXI, Ecuador con Correa, Argentina con los Kirchner, Venezuela con Chávez y Maduro y Bolivia con Evo Morales a partir de 2016, la fama de estos gobiernos populistas disminuyó. Pese a que en las últimas 2 décadas se registró una importante reducción de la pobreza en la región del 47% al 30%, los escándalos de corrupción, la supresión de la libertad de expresión, el endeudamiento exagerado y el control total sobre la vida de las personas empujaron a los gobiernos y a estos gobiernos de esos países a dar un giro en contra de la izquierda. Han pasado algunos años de ese viraje y hoy el péndulo parece que está queriendo volver nuevamente hacia la izquierda. Al menos ya sucedió en Argentina, pero Bolivia es un caso especial. Belén nos cuenta. En Bolivia, el tiempo se le acababa a Evo Morales y no tenía sucesor de su tendencia. Entonces optó por la reelección y pensando que ganaría un referéndum consultivo, en el año 2016 el pueblo le dio la espalda. Así lo reflejaron los resultados.
los ciudadanos se inclinaron por el no en la pregunta sobre la reelección indefinida, pero Morales se las arregló apelando a diferentes recursos legales para lanzar su candidatura y hacerse con el gobierno por cuarta vez consecutiva. En octubre de 2019, luego de las votaciones y de un apagón en el sistema de cómputos, el aparato electoral lo puso como virtual ganador, con el 47.07% de los votos, evitando una segunda vuelta contra el candidato de centro derecha. Pero a voces de un posible gran fraude electoral, el pueblo respondió y salió a las calles a defender la voluntad que ya había expresado en las urnas. En el siguiente reportaje les presentamos las claves para entender quiénes protestan en Bolivia y qué es lo que exigen. Otro caldero hirviendo en América Latina era Bolivia. Una comunidad internacional veía estupefacta en medios de comunicación de todo el mundo cómo el aeropuerto de La Paz fue convertido en un campo de batalla, una alcaldía devorada por las llamas, gases lacrimógenos, 3 muertos, 346 heridos y 220 detenidos. Estas son apenas algunas de las imágenes de violencia y polarización en Bolivia, tras la realización de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, que dieron como virtual ganador a Evo Morales y que son acusadas de fraudulentas por la oposición boliviana. Pero son estas las imágenes que revelan lo más profundo del descontento social. Se trata de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, partidaria del oficialismo, cuando fue sacada de su despacho por una turba de manifestantes que le cortaron el cabello, la golpearon y la bañaron con pintura roja. ¡Asesina! ¡Asesina de mierda! ¡Has matado a gente quiracoñeña, carajo! ¡Quiracoño se respeta, carajo! ¡Has matado a gente de Quiracoño, mierda! Yo he sido a trabajar por mi pueblo y Pero ¿qué ocurrió durante esa jornada electoral? Siendo el pueblo boliviano un pueblo pacífico, ¿qué los llevó a actuar con tanta violencia? Aquí, algunas de las claves para entender este estallido boliviano. Luego del cierre de las urnas, el pasado 20 de octubre, la jornada transcurrió en paz. Los escrutinios se basaban en un sistema de conteo electrónico rápido de votos llamado TREP, a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Y los primeros resultados se empezaron a publicar. La tendencia era la posibilidad amplia de una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor del Movimiento Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien fue presidente interino en 2003. Ante la mirada atenta de los ciudadanos, Mesa anticipó la celebración a una segunda vuelta electoral. Logrado un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y con absoluta seguridad, tanto por la información que acaban de conocer en los principales medios de comunicación, como por nuestra propia acción de cálculo interno, que estamos en segunda vuelta. Y del otro lado, Evo Morales se autoproclamaba vencedor de estas elecciones. 4 elecciones consecutivas ganamos. Tras estos datos parciales, el Tribunal Supremo Electoral suspendió el recuento de votos con el 84% escrutado. Y sin mayores explicaciones, sorpresivamente, 20 horas más tarde, lo reanudó.
Los datos supuestamente actualizados daban una ventaja a Evo de 10,02 puntos porcentuales sobre su rival, lo que evitaría una segunda vuelta electoral si se mantenía la diferencia. Esto generó no solo el rechazo de la oposición y de sus seguidores, sino que dio pie a peticiones de organismos internacionales, comenzando por la Organización de Estados Americanos, OEA, y de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, de que hubiera transparencia en el escrutinio y exhortaron a celebrar una segunda vuelta electoral. Las dudas de un posible fraude electoral desataron la ola de manifestaciones, al punto que el martes 22 dimitió el presidente del organismo electoral, Antonio Costa, por considerar desatinada la decisión de detener el conteo. Yo he presentado mi renuncia al cargo de vocal y también vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral por la situación de básicamente la suspensión de la emisión de los resultados preliminares TREP. Considero que esa es una situación compleja, no debería haberse tomado esa decisión, considero que ha sido inadecuada. La reacción de un pueblo que se quedó con más dudas que certezas no tardó y provocó la pérdida de confianza en los resultados. Grupos urbanos de activistas, militares de partidos de oposición, jóvenes universitarios y organizaciones cívicas y barriales son los principales protagonistas de la larga protesta que busca impedir un nuevo mandato de Morales y reclama nuevas elecciones. De ahí se destaca la figura de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien le dio un ultimato a Morales frente a miles de personas, llamándolo tirano y diciéndole que tenía 48 horas para renunciar. Hemos dado el plazo de 48 horas, plazo que no ha cumplido. Se nos agotó la paciencia. Por eso, en coordinación con el Movimiento Cívico Nacional, el CONADE, las plataformas a nivel nacional, hemos decidido radicalizar el paro cívico nacional indefinido de la siguiente manera. Primero, ¿están de acuerdo con paralizar desde las 00 horas de mañana 5 de noviembre todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia de manera pacífica pero firme y comprometida con la única salvedad, ojo, mensaje claro, con la única salvedad de dejar expeditos nuestros aeropuertos internacionales, los servicios básicos esenciales y la emergencia médica? Pero el origen del conflicto se remonta desde 2016, luego del referéndum convocado por el mismo Morales, en donde se planteó la pregunta sobre la reelección indefinida. Los bolivianos le dieron la espalda y recibió un rotundo no. Sin embargo, el mandatario, forjado en el poder durante 13 años, no se conformó con el rechazo de los electores y agotó todas las instancias legales para conseguir postularse por cuarta ocasión. Más allá de la oposición, sus simpatizantes también juegan un papel importante en las calles, realizando contramarchas para sostener lo que para ellos es su representación en el poder, ya que Morales es el primer mandatario perteneciente al pueblo indígena en ser electo presidente de Bolivia, un país donde el 62.2% de la población, según el último censo nacional, se autoadscriben como indígenas. Los 3 periodos consecutivos del líder socialista permiten hablar sobre un antes y un después de Evo Morales. En 2006, el Instituto de Estadísticas Nacional Bolivariano, INE, señala que el 90% de la población rural vivía en situación de pobreza. Esta nación formaba junto a Honduras y Haití una triada de porvenir incierto, con los peores índices de desarrollo humano de la región. Desde su toma de posesión, Morales cambió la estructura económica con medidas dirigidas a la inclusión social, construyendo así 1.206 unidades educativas públicas. También realizó la nacionalización de los recursos nacionales como hidrocarburos,
extendió el alcance de las instalaciones de gas a domicilio y logró que los índices de extrema pobreza disminuyeran de 38% a 17% entre 2006 y 2017. El salario básico también pasó de 440 bolivianos a 2.060 bolivianos mensuales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, revela que en los últimos 12 años la economía boliviana ha crecido 4,9% anual, superando con creces el promedio regional de 2,7% y triplicando su Producto Interno Bruto desde 11.520 millones de dólares a 37.776 millones actualmente. Y en 2017 la inflación registró un alza de apenas el 2,7%. Aunque no suene muy bien, la cifra es la más baja en 10 años que registra Bolivia. Pero como tantos otros gobiernos vinculados al socialismo del siglo XXI, el de Morales también se vio envuelto en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y concusión que involucra a 200 ministros y dirigentes de su partido político. La justicia boliviana halló 49 obras fantasmas y proyectos por los que se giraron más de 6,8 millones de las arcas públicas a cuentas privadas de referentes de este mismo partido. La mala fama los alcanzó, la desconfianza creció y ahora la mayoría parece buscar la salida al totalitarismo en el que viven en su país. Escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar y de verdad no puedo entender cómo pueden usar la Biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos usan la oración para la discriminación. No puedo entender algunos rezan para hacer odiar a los más humildes. Estamos renunciando con el hermano vicepresidente para que mis hermanas de Pollera, como en Santa Cruz, Cochabamba, no sigan siendo pateados. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho, que dejen de patear. Estamos de regreso, esto es Artículo 18. Hemos tratado de esbozar cuáles son las razones de las turbulencias que recorren América Latina, pero más allá de que cada país tiene sus particularidades, es posible encontrar hilos conductores que atraviesan la región. El primero es la desaceleración económica, una tendencia que lleva ya muchos años. La desigualdad, la falta de políticas que impulsen el crecimiento social y las limitaciones para acceder a educación y salud de calidad. Para comprender un problema, nada mejor que la empatía, y eso lo logramos comparando las cifras frías con la vida diaria. Cosas tan sencillas como llenar el refrigerador de tu casa, pagar el pasaje de transporte que te lleve al trabajo, al cole o a la U, y otras más profundas como obtener medicina en casos de enfermedad y contar con un fondo jubilar. Comparar Chile y Bolivia es complejo, puesto que las situaciones políticas y socioeconómicas se alejan diametralmente. Chile es el país más rico de América Latina, mientras Bolivia es el quinto más pobre de la región.
Pero sí es posible una comparación con países más desarrollados como Estados Unidos y China, que según el Banco Mundial son los más ricos del mundo. Para ello hemos escogido 6 indicadores: sueldo básico, costo de servicios de transporte público, costo de la canasta alimenticia, acceso a educación y fondos jubilares. Ponga atención, tome nota, sume y reste. En Bolivia, el salario mínimo es de $294.24. En Chile es de 414. En Estados Unidos es de $1.212.31 y en China oscilan los $1.500. El costo de servicio de transporte público en Bolivia es de 0,28 centavos. En Chile es de $1.08, mientras que en Estados Unidos oscila entre los $2.24 y en China apenas cuesta 28 centavos. El costo de la canasta alimenticia con los productos relativos a una familia de 6 a 5 integrantes en Bolivia es de $57. En Chile les cuesta $89.80. En Estados Unidos oscilan los $600 y en China los $487. Los fondos jubilares, en base a los sueldos básicos, los años de aportación y la edad promedio para acceder a este beneficio. En Bolivia, el sistema de fondos jubilares son de manejo público y reciben un promedio de $130.29 cada mes. En Chile, por el contrario, son las AFP o administradoras de fondos de pensiones, son privadas y es el empleado quien decide dónde acumular sus aportaciones. Un jubilado chileno percibe $428.95. En Estados Unidos, el sistema de reparto también es de prestación pública, pero los empleados también acuden a fórmulas privadas, ya que el mínimo está por debajo del costo de vida. Un jubilado del país del norte recibe un promedio de $1.000 mensuales. En China, el sistema de pensiones es relativamente reciente, con mensualidades muy pequeñas y no alcanza al 100% de la población. El promedio es de $350 mensuales. La brecha de la desigualdad ha quedado bastante clara. Las economías latinoamericanas solo crecerán un promedio de 2,2% en la década del 2010. Es una gran decepción comparada con la década anterior y terrible cuando lo comparamos con el resto del mundo, que se espera crezca un 3,8%. El tema aquí es un tema de desigualdad. De hecho, recientemente salió una estadística que dice que Chile es uno de los países con mayor desigualdad a nivel latinoamericano incluso. Entonces, por ahí viene el tema, ¿ya? El tener acceso a ciertos privilegios de cierta clase que es muy pequeña y no todo el mundo. Incluso tú lo puedes ver en cosas como lo que pasó con el metro. Entonces, la gente está cansada un poco de esa diferencia social tan marcada, que obviamente que un modelo de hace 30 años permitió que los chilenos salieran de la pobreza, pero llega un momento en que te dices, ¿sabes qué? Ya no es solo un tema de pobreza, también es un tema de igualdad, o más que de igualdad, de equidad. Es decir, a ver, yo también tengo derecho a tener una buena salud, yo también tengo derecho a tener un buen transporte, también tengo derecho a ser bien atendido. Había gente que legítimamente va de rostro descubierto y decir, mira, yo estoy demandando esto. Pero por ahí tienes un grupito que está, digamos, encapuchado, que nadie sabe que es el que hace el destrozo, el vandalismo. Entonces, claro, el que está protestando te dice, ah, ese que está ahí lo mandó el gobierno para hacer creer a todo el mundo que soy yo. ¿Qué es lo que dice el gobierno de turno? El que está ahí encapuchado es la célula infiltrada. Eso se repite en Ecuador, se repite en Chile, se repite en todas partes. A medida que se sostenía este modelo en cifras y en un relato, la gente se empezó a dar cuenta que ya no le llegaba, que no le llegaba a él directamente en su vida cotidiana. Y Chile es un país con una vida complicada, es una vida cara, donde se cobra mucho por muchas cosas, que tiene un transporte público que es caro, que tiene un sistema de jubilación que es complejo y a lo mejor ya no es el mejor. En su momento fue importante, fue interesante, pero a lo mejor hoy la gente espera otras cosas. Entonces yo creo que de alguna manera se empezó a acumular, hasta que estas protestas abrieron la puerta para salir a protestar. Y de alguna manera, como empezó en Ecuador una protesta de camioneros y taxistas y al final se sumó un montón de personas y terminamos hablando con un líder de la CONAIE como representante del Ecuador, acá empezaron los estudiantes, pero se abrió la puerta para que un montón de gente se pudiera manifestar
en función de un descontento social, de un descontento con su vida. Y yo creo que marcado específicamente por una gran desigualdad. El país está bien en términos de cifras, pero si tú ves el gran crecimiento está concentrado. Y esa concentración además trajo otros problemas. Yo creo que hay un problema político muy serio y no responde a la derecha y no responde a Piñera, porque los gobiernos de centro izquierda y socialista han estado 20 años en el poder desde que entramos a la democracia y no han sido parte del cambio tampoco. Es decir, no hay ningún actor político que se salve de esto de acá. Y tiene que ver con un modelo que empezó a favorecer a ciertos grupos empresarios, donde empezaron a aparecer colusiones. En Chile uno no pensaba que existía una corrupción de este tipo, y es otro tipo de corrupción, distinta a la que pasa en Ecuador, pero yo creo que mucho más dolorosa, porque se traslada directamente a los costos de la gente. Una cosa son las protestas sociales y otros son grupos organizados, criminales, que se han dedicado al vandalismo, tanto en Ecuador como en Chile. O sea, definitivamente eso no es parte de la protesta, y de la manera que han funcionado, sobre todo en Chile, yo podría pensar, sin tener la certeza, que hay algo organizado, previamente organizado. Nunca ha pasado algo así. O sea, ¿quién va a destruir el metro en el que se transporta? Eso es ridículo, algo que le ha costado tanto a Chile, que ha sido el orgullo de Chile. Yo sí creo, desde mi opinión, que hay grupos criminales organizados con otros intereses que tienen un poco la misión de desestabilizar. Ahora, ¿soluciona que se salga Piñera? Para nada, pues. Sin duda, las manifestaciones en las calles ha sido el canal de expresión que ha encontrado la ciudadanía para manifestar su descontento no solamente por lo que sucedió en el 2016, sino también por estas últimas elecciones. Pero hace bien en señalar que justamente lo que sucedió con el referendo del 2016, con el desconocimiento de este referendo, es lo que ha hecho que la ciudadanía en esta ocasión no tenga reparos en hacer una manifestación histórica como la está haciendo, porque esto que pasó el 20 de octubre es una continuación de muchas cosas que han sucedido en el pasado, y obviamente el desconocimiento del referendo del 2016 es una de las cosas más significativas y que más está en la conciencia de la población. La ciudadanía todavía no lo ha sentido como un problema muy grave. Algunos sectores sí, algunas personas sí, pero en líneas generales aún no se ha sentido una crisis económica. Por tanto, las protestas hoy en día son netamente abordadas por el tema democrático. Hace 5 años, los latinoamericanos empezamos a apostar por cambios y decidimos apoyar a candidatos y mandatarios que ofrezcan más libertades en lo económico y en lo social. Pasó en Argentina con Macri, en Chile con Piñera, en Brasil con Bolsonaro, y aunque en Ecuador ganó el candidato apoyado por Correa, lo hizo por estrecho margen y gracias a una maquinaria estatal que dominaba todos los poderes. Moreno, que es inteligente y había recibido un país extremadamente endeudado y sin un centavo en caja, se dio cuenta de que el país deseaba y debía alejarse del izquierdismo dogmático y concentrador de poder. Entonces optó por tener un acercamiento con los sectores de la derecha, que le ha costado la ira de los extremistas que hoy buscan regresar al poder a través del vandalismo y con la misma retórica de siempre. Hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Este discurso de Robin Hood puede sonar muy romántico, pero es irreal. Las desigualdades lamentablemente siempre van a existir y la brecha no se acorta quitándole a uno para darle a otro. La brecha no es el verdadero problema. El problema es la pobreza. Eso es lo que debemos medir y cuantificar. ¿Cuántos pobres tenemos? ¿Y cómo hacemos para elevar su calidad de vida? No, ¿cómo hacemos para quitarle a los que producen para que el Estado se lo lleve y siga creciendo? Para que el corrupto se lleve una tajada y al pobre le llegue una gota. El desarrollo del ser humano enfocado en las cifras, por más frío que parezca, es lo moralmente correcto y lo más justo, en lugar de proponer que se acorte una brecha que en definitiva lo que propone es que no importa que haya más pobres con tal de que haya menos ricos. Si esa fuera la solución, bastaría con acabar con todos los ricos y que todos seamos pobres. Así eliminamos la desigualdad y la brecha de un solo plumazo.
Es curioso observar cómo el ser humano olvida fácilmente lo sufrido y no recapacita con lo que sucede en otras partes. Chile, por tomarlo como ejemplo, tiene un sistema económico sostenido por socialistas y conservadores desde 1989. Nadie lo cambia. Tiene un sistema de jubilación que es envidiado en Europa. Un nivel educativo y de salud digno del primer mundo. Tiene abundancia de productos, libertades plenas y total democracia. Podría considerarse un país del primer mundo. Sin embargo, hay quienes creen que lo que le conviene a Chile es el socialismo del siglo XXI y la política castrochavista que tiene en la pobreza a millones de personas en Venezuela y en Cuba. Países donde todavía hay racionamiento de electricidad, agua y alimentos, donde hay que hacer fila de horas para comprar un litro de leche a la semana o para que le den una pastilla para el dolor de cabeza, donde la educación la decide el Estado, donde no se puede opinar ni pensar libremente, donde la famosa brecha de desigualdad supuestamente no existe porque todos son pobres, excepto sus gobernantes. ¿Es eso lo que queremos los latinoamericanos? No creo. Todo es cuestión entonces de abrir bien los ojos y darnos cuenta quién está detrás de los reclamos. Hasta aquí llegamos, amigos televidentes. Los dejamos con Carlos Vera y su programa Veraz. Que tengan muy buenas noches. Será hasta la próxima semana.